Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este videíto es para segundo año, segundo quinta del turno mañana y segundo sexta del turno tarde. Y tiene la idea o está hecho para reforzar un poco la lectura que ustedes ya hicieron del texto de Hudson, Una voz en la noche, y para ayudarlos a realizar la actividad que tendrán que entregar la semana próxima y que les acabo de enviar ahora por el Classroom, y también lo pueden encontrar en el blog de la escuela, y seguramente también les va a llegar al mail que dejaron, digamos, asociado al Classroom, ¿sí? Eh, Primera consideración. El, el programa de segundo año, ¿sí?, no tiene como objetivo trabajar con géneros. Entonces, el año pasado, por ejemplo, en primer año seguramente trabajaron con géneros. Hablaron de leyendas, hablaron de mitos, hablaron de texto policial, el policial, etc. No es esta la idea de este año. Es decir, no los vamos a segmentar a los textos por género, ciencia ficción, no sé, de terror, gótico, de aventuras, no. Vamos a elegir los textos a partir de un problema, es decir, de un tópico. ¿Cuál va a ser ese problema? El tema del viaje. Es decir, todos los textos que nosotros vamos a leer van a tener un viaje. No importa si son de ciencia ficción, si son de terror, de lo que sea. Va a haber un viaje y nos vamos a focalizar justamente en el viaje. Entonces, no es que vamos a dejar los géneros de lado, los vamos a poner en un segundo plano, por así decirlo. Primero vamos a abordar el tema del viaje, es decir, cómo se viaja, para qué se viaja, en qué se viaja, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo se viajó en la historia? ¿Viajó de la misma manera Colón? ¿Tiene el mismo objetivo Colón que, no sé, el viaje de 1969 a la Luna, el primer viaje a la Luna, por dar dos extremos, ¿sí? De conquistas, digamos, de traspasar lo que para la época de alguna manera era posible o era esperable, ¿sí? Entonces nos vamos a focalizar en los viajes. Este texto de Hudson tiene una particularidad, que es un viaje por el mar, ¿sí? Este autor tiene muchos textos, digamos, que transcurren en el mar. Eh, ¿Y qué me interesa? Que ustedes se fijen para responder a estas actividades y para comprender profundamente este texto. En primer lugar, el barco en el que viajan. ¿Qué tipo de barco es? Y por esa característica deberíamos descubrir en qué época más o menos está viajando, o por lo menos en qué época no está viajando, ¿sí? Primera cuestión, entonces, cómo es ese viaje y qué vehículo y qué características tiene ese vehículo que los transporta? Segunda cuestión importante, ¿sí? Esta aparición de la voz en la noche. Tengamos en cuenta esto de que no aparece una persona, aparece una voz. Esto es importante, ¿sí? Y una de las cuestiones que debemos intentar, digamos, precisar, ver, es si en algún momento aparece el cuerpo, el dueño de esa voz. Segunda cuestión, tercera cuestión, ya vamos por la tercera, ¿sí? Aparece esa voz, aparece para pedir algo. ¿Por qué razón? ¿Qué está buscando? Y asociado a eso, ¿por qué no se deja ver? Y acá es donde me interesa que le prestemos atención, por más que no aparezca el cuerpo que está atrás de esa voz. Otra cuestión, hay gran cantidad de uso de puntos suspensivos, los tres puntitos. ¿En qué ocasión pasa eso? ¿Cuando habla quién? ¿Para decir qué? Especialmente esto último, para decir qué cosas agregan los puntos suspensivos. ¿Cuál es la función de esos puntos suspensivos? Algo que les pregunto también es cómo se considera a sí mismo esa voz, ¿sí? ¿Cómo se considera a sí misma? ¿Qué es para ella misma, ¿sí? ¿Qué es? ¿Cómo se describe? Es decir,
hay un momento en donde le preguntan, no recuerdo si es que le preguntan, pero donde aparece la necesidad de decir lo que es. Como, ¿qué necesidad? ¿No? Si es una voz, uno diría, me adelanto un poco, es un humano, no hay duda. Aparece una voz, aparece alguien que habla, alguien que cuenta una historia. Sin embargo, él va a decir una precisión sobre esa cuestión. Hay algo en ese cuerpo, hay algo en esa transformación que ahora lo hace ser algo a lo que le tiene que poner puntos suspensivos de alguna manera. ¿Sí? Creo que estoy ayudando bastante. Otra cuestión, ¿no? El tema de la mujer, su esposa. ¿Cómo va avanzando la infección? Esto es importante. En el cuento hay como una guía bien estricta, espacial y temporal, de primero un lado, después el otro, después el otro, después el otro, ¿sí? ¿Y qué pasa con el tema de la tentación? Esto es algo que me gustaría que trabajen. Y no me voy a adelantar, pero quizás ustedes piensen, especialmente hacia el final del cuento, de otro texto, se acuerden de otro texto, ¿sí? ¿Qué otro texto les recuerda o qué otra situación que ustedes conocen les recuerda esto de, bueno, lo digo, ¿no? El hongo. ¿Quién, quién le da el hongo a quién? En fin, corto ahí para no adelantarme más porque esto va a ser parte del segundo trabajo. Entonces, les mando la guía. Son 5 preguntitas muy importante. Hay una de las preguntas en que pongo A, B, C, ¿sí? Les pido que no pongan, cuando las respondan, no pongan A, B, C, sino que lo hagan como un texto completo. Creo que era la tercera pregunta. Entonces ponen número 3 y llenan todo, ¿sí? Sin decir, si yo les pregunto, caracteriza el viaje, en qué vehículo van, lo que sea, no me pongan A, van en tal vehículo, B, van, no, hagan todo un texto compacto, utilizando comas, punto aparte, ¿no? Sangría, marcando párrafos, lo que sea, eh, explicando o dando cuenta de esa pregunta, ¿sí? Hagan un texto, escriban un texto. Cuídense mucho, espero que les haya servido este pequeño video como para guiarse en la lectura y quédense dentro de las casas y eso, y sean todos los felices que puedan ser. Chao.